de noticias de Canela News. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. Hablemos sobre esta prolongada situación de presión. Mantiene contra las cuerdas tanto a Nicolás Maduro y el resto de la cadena de mando que está en Venezuela bajo lo que se denomina en este caso el oficialismo. Hablamos de los hermanos Rodríguez, hablamos del ministro de Defensa y también del ministro de Interior y Justicia, que son los sempiternos voceros del chavismo. Cuéntanos, por favor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que veo es que realmente hay una estrategia muy clara por parte de los Estados Unidos. Hay una puesta en escena muy clara en la que se está demostrando que hay una posición de fuerza, de posibilidad de actuar. Se ha actuado ya en una ocasión contra la narcolancha, en la que fallecieron 11 personas. Entonces, esto está provocando un gran nerviosismo entre la cúpula chavista, eso es indudable. En ese aspecto está teniendo efecto la medida. Y realmente lo que no sabemos hasta dónde está llegando o hasta dónde quiere llegar Estados Unidos, ¿no? Se va a limitar a hacer acciones concretas en la ruta, digamos en aguas del Caribe. Va a atreverse a penetrar en territorio venezolano siempre y cuando sea dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico, que eso sí lo están dejando muy claro. Esas son líneas rojas que no sabemos aún si se van a cruzar, pero lo que sí sabemos es que el nerviosismo entre la cúpula chavista es brutal. Les hemos visto incluso hablando desde búnkeres, como lo hemos visto hablar de mi padrino, porque realmente nunca habían visto, Estados Unidos había llegado hasta ese punto. Durante la primera administración Trump se habló mucho, pero se hizo poco. En esta ya se están tomando decisiones polémicas, porque el hundimiento de la narcolancha tuvo muchas críticas por el hecho de que no se diera toda la información necesaria, quizás, por el hecho de que se disparara y se eliminara a todas las personas sin haber intentado un abordaje, a lo mejor una detención y una pasada de todas estas personas a un tribunal, etcétera. Pero bueno, en el tablero geopolítico ahora vemos un Estados Unidos firme, dando muchas señales, haciendo mucho espectáculo de su posición, no de manera frívola, sino lo digo de manera seria. Están haciendo, aquí estamos nosotros, tenemos la potencia militar y estamos advirtiendo. Por otro lado, yo creo que el gobierno venezolano tiene muy pocas posibilidades que no pasen por la de negociar y llegar a un acuerdo, porque realmente el escenario de un enfrentamiento armado entre Venezuela y Estados Unidos, desde el lado venezolano, me parece un chiste que se pueda decir que con esas milicias o con el actual arsenal militar venezolano pudiera durarle un asalto a la potencia del ejército de los Estados Unidos. Vimos como la semana pasada, a través de un acto clasificado como provocación, con el sobrevuelo de esta unidad acorazada en aguas internacionales muy cerca de las aguas pertenecientes al territorio venezolano, con el sobrevuelo de dos F-16. Estas unidades aéreas que en su momento, décadas atrás, representaban sin duda la vanguardia, ahora representan quizás para muchos chatarra. Manuel, esta desproporción que existe en la fuerza, en estrategia bélica, que deja sin duda demostrando que Venezuela no está preparada, como tú lo acabas de mencionar. Se continúa exhibiendo a Venezuela con unidades policiales, incluso, que están listos para enfrentar cualquier amenaza. Esto dentro del pueblo pareciera que no cala, es decir, en Venezuela adentro se siente la presión, pero sigue la vida cotidiana. Cada quien está pendiente de echar combustible, de tratar de descifrar la moneda, de qué manera se puede comprar o vender, porque no hay una, no hay una situación cambiaria coherente. Dentro de Venezuela pareciera que esta situación, más allá de la cúpula chavista y más allá del liderazgo opositor, que no lo veo salvo
lo que publica María Corina Machado. Lo demás pasa desapercibido. Sí, a mí la verdad es que me gustaría hablar con alguien del pueblo venezolano cara a cara, porque realmente no creo que la gente sea estúpida, ¿no? Somos muy dados en los analistas políticos, incluso dentro de la confrontación política, siempre se pretende poner al enemigo como si fuera estúpido. Yo creo que cuando escenifican Maduro escenifica pues, escenas como la de un anciano casi con una escoba que va a hacer frente al ejército de Estados Unidos. Es ridículo con una mirada incluso del siglo pasado, porque en potencial militar nunca ha habido posible equilibrio entre Estados Unidos y Venezuela, pero es que además estamos en 2025, en la era de la tecnología moderna, de la tecnología militar sofisticada, con drones, con información digital, con posibilidad de tirar un sistema informático, cuestiones en las que Venezuela no está preparada. Entonces, yo creo que la base social del chavismo cada vez es más pequeña. Lo vimos en las elecciones últimas presidenciales, que hubo un gran fraude, en las que el candidato opositor, Leopoldo López, ganó con un 70% contra 30%. O sea, estamos hablando de que de ese 30%, ¿quién se pueda estar creyendo las historias de Maduro? Entre ellas el decreto de la Navidad por mandato presidencial. Eso es Dios. ridículo. O sea, ¿quién le puede consolar tener una Navidad que dure 6 meses cuando tienes la posibilidad de que un ejército te invada, cuando tienes no sé ya si 8 millones, 9 millones de personas fuera del país, que a su vez tienen hermanos, tienen primos, tienen sobrinos, tienen amigos, tienen vecinos que sienten esta situación? Entonces, yo creo que la situación es insostenible, ¿no? Yo creo que, insisto, viendo el resultado de las últimas presidenciales, no sé en qué base popular se quiere apoyar el chavismo, pero insisto, yo creo que en una conversación anterior, hace meses, yo hablaba de que antes de las elecciones presidenciales tenía que haber habido una conversación, una negociación en la que Estados Unidos hubiera dado una salida al oficialismo si hubiera perdido las elecciones, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de negociar una salida del poder de esta gente, que no le queda otra alternativa que marcharse, ¿no? Yo creo que ese es el doble juego que está intentando Estados Unidos. Ellos dicen que solo es presión militar, que solo es lucha contra el narcotráfico. Trump el otro día vino a decir que él no buscaba un cambio de régimen, pero yo creo que claramente sí lo hay, y mucho más en la figura de Marco Rubio. Marco Rubio sí busca un cambio de régimen. Creo que el éxito de las elecciones de medio término del año que viene podría estar muy bien valorado, por lo menos entre el electorado hispano, si se considera un cambio de régimen en Venezuela. Así que sí que hay interés, aunque no se diga claramente en la administración, de un cambio de régimen. Y segundo punto, yo creo que a los prebostes del chavismo sí les interesa tener una salida. Y digamos que el aniquilamiento de estas 11 personas, que a mí me parece, no estoy de acuerdo con él. Yo insisto en que el debido proceso y la legalidad hay que respetarla, incluso aunque se aluda a un contexto de guerra. Aunque no esté de acuerdo, creo que esa acción fulminante que acabó la vida de 11 personas es un aviso a navegantes, y que seguro tanto todas las personas que tú mencionabas antes, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez, tienen muy presentes que Estados Unidos tiene la capacidad de acabar con la vida de quien ellos crean conveniente, y que ya han advertido que no se van a ajustar a ningún debido proceso, que no van a escuchar ningún tipo de consejo de los organismos internacionales como la ONU. El mismo Marco Rubio dijo que el otro día que le importaba un bledo lo que dijera la ONU. Así que yo creo que esto es muy simbólico y un mensaje muy claro para los líderes de la dictadura venezolana, que deberían más pronto que tarde sentarse en una mesa a negociar una salida que no les lleve
a la cárcel o a la desaparición física. Simplemente les lleva a echarse a un lado y dejar que exista esa transición política en Venezuela. Manuel, coincido contigo, sobre todo en el punto de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos. Ahora, dibujo yo un escenario. Continuamos viendo esta destrucción de la embarcación con las 11 personas a bordo. Se acaba con la vida de esos traficantes que fueron así clasificados por parte del gobierno estadounidense. Una vez prolongada esta operación, sabemos que desde Miraflores están entrenados para soportar presión. Lo vimos durante el itinerario, lo vimos en crisis que ha atravesado Venezuela, crisis sociopolítica, con protestas continuas, con el acorralamiento de la disidencia, asesinando a personas en plena vía pública durante estas manifestaciones. De prolongarse esta presión, de no ocurrir lo que muchos a lo mejor han dicho, han sugerido, se han atrevido a mencionar la palabra extracción, de que ocurra en Venezuela un sostenimiento de esta presión y que se aguanta y no sé, se desgasta quizás. Manuel, ¿qué puede pasar para la Casa Blanca ante la opinión pública, tratando de hacer calar en estos momentos el mensaje de que Venezuela es una amenaza para la estabilidad regional, de que Venezuela es una amenaza para la salud de los estadounidenses por el narcotráfico de que se le hace responsable a ese estadounidense que vive en Dakota del Norte, en esos estados que no están familiarizados con el caso de Venezuela? Sería un retroceso y sería una gran pérdida, un golpe muy bajo para la popularidad de Donald Trump si no ocurre más nada. Bueno, yo creo que hay un cambio, dos cuestiones. Hay un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela, con referencia a Biden, por supuesto, pero con referencia al primer mandato de Trump. Yo creo que se ha cruzado una línea. Se ha cruzado una línea que para mí, insisto, es el simbolismo de que se han asesinado a 11 personas sin ningún tipo de proceso. No se han andado con medias tintas y se ha decidido que esas 11 personas eran culpables y se las ha aniquilado. Esto es un cambio significativo con administraciones anteriores que incluso habiendo detenido, y me recuerdo el caso de Alex Saab, o sea, que se han devuelto a personas o los narcosobrinos, se ha negociado, se ha aceptado al régimen como un interlocutor válido. Entonces, por ese lado, yo creo que sí hay un cambio importante y sí que tiene que haber un cambio en la percepción de Maduro, Hermano Rodríguez, Padrino y Diosdado. Sí hay un cambio que ya les avisa que ya no estamos hablando incluso de una extracción y una captura. Podríamos estar hablando de una desaparición física de esos personajes si nos atenemos a lo que nos están contando de la Casa Blanca, que esto no es que sea un gobierno dictatorial de un país, sino que es la cabeza de una organización criminal. Eso por un lado, ¿no? Sí que hay un cambio significativo y sí que estas personas se lo tienen que estar pensando. Segundo, si al final esto quedara aquí, sería un golpe brutal a la popularidad de Donald Trump. Ya se ha cruzado una línea, ya se ha vuelto a poner la ilusión, ya se ha vuelto a correr entre esos 8 o 9 millones de personas que viven fuera, ante la población hispana de Estados Unidos, entre los venezolanos que viven en Estados Unidos. Se han puesto en marcha los congresistas hispanos de Estados Unidos apoyando a Donald Trump y diciendo, como Carlos Jiménez, que Maduro tiene los días contados. Así que si ahora mismo esto quedara así, no hubiera ninguna operación más, no hubiera ninguna captura más, simplemente quedara en el paseo de unos buques por el Caribe y una operación contra una narcolancha con 11 pobrecillos que no eran grandes narcotraficantes, sino serían 11 operarios, 11 personas, por supuesto, relacionadas con el tráfico de drogas, pero no los 11 grandes capos de la droga venezolanos. Eso no creo que estuvieran dentro de ese barco. Si eso quedara aquí, Trump lo pagaría en popularidad y en unas elecciones que son ya. O sea, queda un poquito más de un año para unas elecciones del midterm en las que se juega la mayoría del Congreso y el Senado. Si esa mayoría diera un vuelco y cayera en manos de los demócratas, le auguramos 2 últimos años de mandato a Trump muy complicados, porque con el Senado y el Congreso en contra le va a ser muy difícil sacar muchas cosas adelante. Así que se está jugando mucho todo el mundo aquí. Creo que por un lado
el cambio de estrategia tan claro pone contra las cuerdas a los líderes de la dictadura, pero por otro lado, Trump no tiene vuelta atrás, ya no puede decir, bueno, pues ahora quito el foco de Venezuela y lo pongo en Rusia o en Israel. No. O sea, tiene que terminar esto porque ya lo ha empezado, porque ya ha abierto la esperanza entre los hispanos y entre esos de Dakota del Norte y del Sur que decías, entre esos americanos no hispanos, también se les ha contado una historia de narcotráfico y de lucha contra los carteles en las que le van a pedir cuentas si al final no llega hasta el final. Aquí yo, por último, mi gran pregunta es, ¿por qué solo Venezuela? ¿Por qué no estamos hablando de Colombia y no estamos hablando tanto de México? Cuando el narcotráfico que viene de Venezuela no se entiende sin la complicidad de los líderes del narcotráfico colombianos, por ejemplo. Es porque hay unidos una voluntad política. Pero esta lucha contra el narcotráfico se va a tener que hablar en algún momento de Colombia y se va a tener que hablar en algún momento de México, incluso de más países, a lo mejor Perú u otros países de los que está también saliendo droga con destino a los Estados Unidos, ¿no? Posiblemente por allí venga el hilo una vez que se termine de alar este nudo en Venezuela. Espero que sea así. Y culmino mencionándote que si al expresidente Joe Biden le reclamaron hasta el último día el retiro inapropiado, de acuerdo a analistas, de las tropas en Afganistán, esto puede ser un reclamo en caso de que no ocurra otro resultado positivo en torno a interdicción o cualquier otro resultado de la operación que se desarrolla en el Caribe. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, hasta cuando queráis. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con Manuel Aguilera, él es vicepresidente de noticias de Canela News. Estaba conectado con nosotros por la vía digital.